Hola a todos. Gracias por estar en sintonía de Jazz Productions. Agradecemos y le honramos por su like, ya que con él estaremos llevando el mensaje de Jesucristo a las naciones. Antes de exponer mi opinión, quiero que vea este video. Todos atacaron a Israel, excepto Mossad Hassan Youssef. El debate en el Consejo de Derechos Humanos, 25 de septiembre de 2017. La situación de los derechos humanos en Palestina. Israel, la potencia ocupadora, continúa con su política colonial y con sus violaciones diarias, continúa con sus abusos, detenciones arbitrarias y limpieza étnica. Roba tierras y recursos naturales, destruye árboles y roba dinero. La actividad israelí para judaizar Jerusalén, demolición de hogares, confiscación de tierras, destrucción de recursos naturales, violaciones racistas perpetradas por Israel. Israel comete violaciones a los derechos humanos en Palestina. Israel, potencia ocupadora, avanza en sus esfuerzos. Póngale un fin a este régimen colonialista. Apartheid, atrocidades y destrucción masiva dirigida contra el pueblo palestino. Crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y limpieza étnica y terrorismo de Estado. Gracias, señor presidente. Tomo la palabra en representación de Anwash. Mi nombre es Mossad Hassan Youssef. Crecí en Ramallah como un miembro de Hamas. Dirijo mis palabras a la autoridad palestina que afirma ser el único representante legítimo del pueblo palestino. Pregunto, ¿de dónde viene su legitimidad? El pueblo palestino no los eligió y ellos no los designaron para representarlos. Ustedes se han autodesignado, no le rinden cuentas a su propio pueblo. Esto queda en evidencia por su total violación de sus derechos. De hecho, el individuo palestino y su desarrollo humano es la menor de sus preocupaciones. Ustedes secuestran a estudiantes palestinos de los campus y los torturan en las cárceles. Ustedes torturan a sus rivales políticos. El sufrimiento del pueblo palestino es el resultado de sus intereses políticos egoístas. Ustedes son el mayor enemigo del pueblo palestino. Si Israel no existiera, no tendrían a nadie a quien culpar. Háganse cargo de las consecuencias de sus propias acciones. Ustedes avivan las llamas del conflicto para mantener su poder abusivo. Finalmente, ustedes usan esta plataforma para engañar a la comunidad internacional, para engañar a la sociedad palestina, para hacerles creer que Israel es responsable de los problemas que ustedes crearon. Gracias. A principios de este año, supe de Mossad Youssef y me sorprendí al escucharlo hablar a favor de Palestina e Israel. Sé que así como yo, muchos desconocen o han escuchado sus discursos. Quiero invitarle que no pierda de vista a este varón. Puede ser que por ahí aparezca alguna pista a las preguntas sobre el fin de los tiempos. Esperemos que Mossad Youssef en realidad haya recibido a Jesús en su corazón. Si eso es real, me alegro mucho por él. Es verdad que el pueblo de Palestina ha sufrido los engaños de políticos ambiciosos y de mal corazón. Muchos de ellos han sido obligados a punta de las armas a creer que Israel es su enemigo cuando en realidad no lo es. Estos parásitos que gobiernan Palestina roban a la niñez su infancia y le quitan la felicidad a la gente de poder ser libres en todos los aspectos. Me alegro que Mossad les haya dicho la verdad cara a cara. Sé que algunos hemos leído o escuchado el término territorios ocupados. Esta es una indirecta acomodada por los palestinos para referirse a su intención de aniquilar a Israel y al pueblo judío, algo que Hamas aloja en su carta fundacional en varios de sus artículos. Pero recuerde, es importante separar esta intención de aniquilar a Israel, ya que no toda la sociedad palestina está de acuerdo con esta exigencia. Es verdad que amo a Israel, pero a la vez no puedo ignorar el sufrimiento del pueblo palestino, no solo por el abuso de Hamas, sino de las autoridades palestinas.
Muchos de nosotros, incluyendo a Amos Abu Yosef, tenemos muy claro que tanto en Palestina como en Israel se han perdido vidas inocentes en este conflicto político que es aborrecible. Claro, todo país tiene derecho a defenderse cuando otra nación le ataca. Pero los conflictos deben ser condenados. Las guerras no inician solas. Alguien tiene que ser el responsable. Pero aun cuando esto sucede, nuestro deber es preguntarnos, ¿por qué sucede esto y por qué en este momento? ¿Por quién se ha planeado y para qué se ha planeado? ¿Cuáles son las consecuencias más grandes que traerá este conflicto? Mucho se dice sobre esta problemática en Medio Oriente que consterna el mundo. Y a su vez, el antisemitismo corre por las venas de algunos que se dicen ser cristianos. Es por eso que deseo exponerle un artículo en el cual, a mi parecer, contiene en sus páginas un pequeño embarrado de antisemitismo. Es algo que opina un grupo de personas sobre Israel y Palestina. Pero por favor, permítame inventar un nombre para este grupo que elaboró este artículo. Le llamaremos MRN y significará me reservo su nombre. ¿Le parece? Bien. El MRN dice que el 11 de septiembre fue un trabajo interno y que los principales medios de comunicación mienten sobre todo. Ellos afirman que todas las guerras comienzan con un bandera falsa. Un bandera falsa se define como una operación encubierta que se lleva a cabo con el objetivo de ser percibida como el trabajo de otro grupo, organización o país. El MRN asegura que el 11 de septiembre fue organizado por agencias de inteligencia estadounidenses e israelíes, o sea, la CIA y el Mossad, que tienen amplios formularios para este tipo de cosas, para darles una excusa para continuar con sus acciones militares en Medio Oriente. Dicen que los principales medios de comunicación avivaron el apoyo a esta represalia, culpando de los ataques del 11 de septiembre a un tipo que estaba en una cueva muriendo de una enfermedad renal y, aquí, se desató un derramamiento de sangre más brutal que se cobró la vida de miles de personas inocentes, como continúa haciéndolo hasta el día de hoy. El MRN asegura que exactamente lo mismo está sucediendo ahora en Israel. En el mejor de los casos, se permitió que estos ataques sucedieran si en realidad no fueron orquestados directamente por el propio Israel. Escuche por dónde va este artículo. Ellos dicen que el gobierno israelí, al igual que los gobiernos de todo el mundo, han pasado los últimos 3 años intentando asesinar a sus ciudadanos, incluidos niños, mediante inyección letal. Así que es raro que ahora Israel decida de repente preocuparse por la seguridad de su población. ¿Y por qué el MRN cree tener la razón? Porque dicen que hay que tener en cuenta que Israel tiene una de las redes de espionaje más extensas y exitosas del mundo, solo superada en poder y alcance por la CIA. Por lo tanto, la idea de que Hamás, que cuenta con muchos menos recursos, hubiera podido planear estos ataques completamente bajo el radar es ridículo, dicen ellos, completamente ficticia e imposible. Así que el MRN afirma que el ataque no fue una sorpresa. Es el mayor indicio de que esta guerra fue ideada por Israel. Ya van 2 veces que lo están afirmando. Pero le pregunto a usted, ¿es esta guerra ideada por Israel para desencadenar la Tercera Guerra Mundial? En este artículo dicen que los veteranos de la inteligencia israelí aseguran que no hay forma de que este ataque haya sido una sorpresa y que los israelíes tienen informantes en Gaza. Lo monitorean electrónicamente. Debieron saber que esto iba a suceder y decidieron sacrificar a cientos de israelíes con fines políticos. El MRN afirma que es chasta que los políticos inicien guerras para lograr cambios.
Netanyahu necesitaba una guerra para unir a una nación gravemente dividida por sus reformas judiciales. El FEN, los Rothschild y los comunistas necesitan una guerra para evadir la responsabilidad por el creciente genocidio de la pandemia. También necesitan una distracción del hecho de que el sistema bancario está en quiebra y quebrado, y que la guerra de Ucrania ha sido una debacle. Mire, es lamentable también que el MRN mencione en varias ocasiones a Albert Pieck como un profeta que advirtió sobre algunos de estos sucesos, pero ignoran completamente la palabra. Ni un pasaje adaptaron en este artículo. Albert Pieck nació en Boston el 25 de diciembre en 1809. Fue un abogado estadounidense, militar, escritor y destacado activista francmasón. En 1859 fue elegido soberano gran comendador del Supremo Consejo del grado 33. Creo que los mexicanos no le lanzarán flores a Albert Pieck, ya que les invadió. Bien, esto confirma que el MRN no está a favor de Israel, aunque mencionen a Dios. Si alguien desea leer el artículo completo, envíenos su correo. Este artículo insinúa que fue Israel mismo quien masacró a su propia gente. Queremos decirle al MRN: 1. Los videos que circularon por las redes y luego fueron quitados, los subieron los mismos terroristas de Hamás y no por Israel. 2. En los videos se escucha a los terroristas hablando en árabe y eliminando gente. 3. En los videos se veían terroristas cruzando la frontera de Israel en parapentes. 4. En el video se ven terroristas rompiendo el muro con una excavadora. Lo único que podemos aceptar de este artículo es que Israel fue descuidado. Si Israel fue negligente a propósito, hay que discutirlo, pero creemos que no. ¿Por qué? Recuerde que Dios permite entornos porque en su plan hay una guerra en el Salmos 83 que se tiene que cumplir. Y algo la tiene que desatar ahora o más adelante. En primer lugar, si Israel no pudo hacer uso de su tecnología para poder ver a los terroristas invadiendo su territorio, es porque Dios no se los permitió. Dios puede hacer cualquier cosa para que la profecía se cumpla. En segundo lugar, Dios pudo haber cegado a los encargados de plataformas de seguimiento y monitoreo de objetivos. En tercer lugar, no se debe atacar a nadie en una fiesta como la que se suscitaba el 7 de octubre en Israel. Cuando los árabes hacen su ayuno de un mes, Israel no los ataca, pero jamás lo hizo. En cuarto lugar, puede ser que los árabes sabían el tiempo en que los israelíes estarían desprevenidos para atacarlos. En quinto lugar, puede ser que los árabes hackearon el sistema de vigilancia de Israel, pagando a un hacker una cantidad de dinero para ayudarles a eliminar judíos. Todo esto pudo haber sido así, pero Israel tuvo que haber estado más atento. En un día de fiesta nadie se debe dormir porque te dejan la casa patas arriba. Creo que Israel subestimó a su enemigo. Así que decir que Israel eliminó a su propia gente es de un loco descerebrado. Voy a poner el ejemplo que me puso el pastor Ronnie Flores. Si tú tienes un vecino con el que no te llevas bien y deseas que el vecino venda la casa y se largue, no vas a matar a tu propio hijo y culpar al vecino para que la policía lo lleve preso, quedándote con el dolor de tu hijo muerto. ¿Entendió el ejemplo? Israel es una nación pequeña y ellos nunca sacrificarán a su población, más bien los protegen. Ahora, el autoatentado en Estados Unidos al parecer sí fue real porque hasta documentado está. Se dice que Osama Bin Laden fue entrenado en Estados Unidos y se supone que aún su captura es su fraude. Así que este artículo del MRN no puede basarse en una situación como el atentado del 11 de septiembre para decir que Israel está actuando de igual manera. Lo de Pearl Harbor
Los japoneses admiten que ellos fueron los que atacaron a Estados Unidos. Así que no fue un autoatentado. Lo que Japón hizo les costó que les lanzaran 2 bombas atómicas. Y lo de la pandemia fue un ejercicio para lo que pronto se avecina, un control mundial. Usted tiene que conocer todos los puntos de vista porque se debe tener mucho cuidado de no caer en la trampa de aquellos que dicen ser seguidores de Jesús, pero odian a Israel. En conclusión, hay un trágico dolor que cubre el Medio Oriente, el cual es producto del duro golpe a Israel por agitadores terroristas. La sociedad palestina también llora a sus parientes muertos. Israel tiene derecho a su existencia, así como también a la defensa y a una respuesta acorde al golpe que ha recibido. Pero si no le quedó bien claro quién es el enemigo aquí, escuchemos nuevamente lo que dijo Mossad Yosef. Gracias, señor presidente. Tomo la palabra en representación de Anwash. Mi nombre es Mossad Hassam Yosef. Crecí en Ramallah como un miembro de Hamas. Dirijo mis palabras a la autoridad palestina que afirma ser el único representante legítimo del pueblo palestino. Pregunto, ¿de dónde viene su legitimidad? El pueblo palestino no los eligió y ellos no los designaron para representarlos. Ustedes se han autodesignado, no le rinden cuentas a su propio pueblo. Esto queda en evidencia por su total violación de sus derechos. De hecho, el individuo palestino y su desarrollo humano es la menor de sus preocupaciones. Ustedes secuestran a estudiantes palestinos de los campus y los torturan en las cárceles. Ustedes torturan a sus rivales políticos. El sufrimiento del pueblo palestino es el resultado de sus intereses políticos egoístas. Ustedes son el mayor enemigo del pueblo palestino. Si Israel no existiera, no tendrían a nadie a quien culpar. Háganse cargo de las consecuencias de sus propias acciones. Ustedes avivan las llamas del conflicto para mantener su poder abusivo. Finalmente, ustedes usan esta plataforma para engañar a la comunidad internacional, para engañar a la sociedad palestina, para hacerles creer que Israel es responsable de los problemas que ustedes crearon. Gracias. ¿Qué hipocresía más grande hay en los políticos, verdad? Irán, bueno, y en las naciones. Los políticos que dirigen las naciones. Irán, Pakistán, Venezuela. ¿Qué otro mencionaron aquí? Bueno, los que están ahí mencionados en este video. Ni ellos mismos se creen el cuento, porque ellos son los que tienen sometido a su propia población. Váyase a Venezuela y eche un vistazo. Es terrible. Pero ¿sabía usted que Dios demandará a todos estos incircuncisos? Dios les pedirá cuenta por sus mentiras porque a Dios no le gusta la mentira. Así que hay que estar muy atentos, amados hermanos. Bien, le mantendremos informados de mucha manera para que usted esté avisado sobre el acontecer mundial. Por favor, coméntenos y no olvide apoyarnos con su like. Dios le bendiga. Just Productions. Brillando en la red.